Capítulo 33. Cooperación. Traje galletas. Rukia miró hacia arriba para ver la figura de su amiga Momo entrando al corredor, cargando un rastro de lo que parecían una especie de galletas doradas. Ella no pudo evitar dejar que su incredulidad se mostrara en su rostro ante la vista. ¿Te permitieron traerme comida que no fue aprobada previamente? ¿Por qué gracias Momo? Eso es muy amable de tu parte. Oh, no fue nada, querida amiga, no hay problema en absoluto. Rukia rió por el tono molesto de Momo. Estoy agradecido. Solo estoy sorprendido, eso es todo. Estas visitas ya no son algo que esperaba que sucediera, y mucho menos que se te permita traer dulces. Bueno, estoy aquí para asegurarme de que no seas maltratado, y prohibirte comer algo tan bueno sería un maltrato horrible, ¿no estás de acuerdo? Rukia se rió abiertamente de eso. Momo pronto se unió antes de sentarse frente a la jaula y colocar el sendero frente a ella, para que Rukia también pudiera alcanzarlo. Tomó una de las galletas, encontrándolas tal vez incluso mejor de lo que recordaba, antes de preguntar con una sonrisa. Creo que ocultarlas a cualquiera que haya probado una antes sería una tortura, pero en realidad, tenía curiosidad por saber cómo consiguió que los guardias estuvieran de acuerdo. Momo se encogió de hombros y respondió. Soborno, así es como. Traje 2 rastros y dejé que eligieran cuál te traería mientras se quedaban con el otro, para que supieran que no estaba escondiendo nada para ayudarte a escapar. Rukia pudo sentir sus ojos abriéndose con incredulidad ante eso. Momo no tenía un hueso tortuoso en su cuerpo, tendía a ser dulce y amable de una manera muy directa. Podía ser muy seria a veces, y cuando se enfocaba era una persona terriblemente inteligente, probablemente más que ella misma, en opinión de la propia Rukia, pero tendía a limitarse a situaciones restringidas en las que trabajaba dentro de límites fijos. Cuando trataba con personas, simplemente no tenía mucha habilidad para leer sus reacciones, o para usar la sutileza en general, y prefería evitar el conflicto por completo. Hacía que su compañía fuera muy agradable, pero significaba que ella no era la persona de la que Rukia esperaría que viniera tal idea. Eso suena muy turbio para ti. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Se me ocurren trucos turbios. Aunque en este caso fue una sugerencia de Kira. Rukia sonrió ante eso. Eso tenía mucho más sentido. Si bien Izurkira no era tan hábil socialmente, se debía más a la duda que a la falta de capacidad para leer a las personas o darse cuenta de las cosas. Fácilmente sería capaz de pensar en algo como esto, si se encontrara en la necesidad. Era bueno, en cierto sentido, saber que el hombre introvertido consideraba a Rukia lo suficientemente amiga como para tratar esta situación como algo que valía ese tipo de esfuerzo. Momo se relajó ante la sonrisa de Rukia, luego tomó una mano entre las de ella y dijo, sonando muy triste. Lamento que tengas que pasar por esto, Rukia. Sé que no puede ser fácil, con tu hermano y todo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Ella estrechó la mano de su amiga a cambio, apretándola suavemente mientras respondía. Solo que estés aquí es suficiente, de verdad. No te preocupes, el capitán Aizen tiene todo bajo control. Me iré de aquí muy pronto. Lo sé, pero... Se calló, y Rukia tuvo que ocultar su propia sonrisa. Admiraba la inteligencia del capitán Aizen, pero eso no era nada comparado con la casi adoración que le tenía Momo. Era increíblemente raro que Momo expresara algo más que un elogio total por las decisiones de Aizen. El hecho de que ella estuviera contemplando la idea aquí valía mucho para Rukia. Aún así, no podía dejar que su amiga se sintiera así que decidió sacar el asunto a la luz. ¿Crees que el capitán Aizen debería haberte pedido que hicieras esto? No es así. Debería haberlo hecho. Quiero decir. Momo tropezó, lo cual Rukia sabía que era porque había estado a punto de decir que el capitán podía confiar en ella más que en nadie, lo que implícitamente significaría que Rukia no era tan digna. Se había quedado atrapada entre insultar a Rukia y al capitán Aizen, algo que era típico de su problema con la socialización. Rukia lo había esperado, realmente lo había visto venir, así que ignoró hábilmente el más mínimo indicio de celos que pudo percibir en el aura de Momo. Después de todo, sabía que no era una intención sincera, y en su lugar dijo de manera tranquilizadora. ¿Quieres decir, podía confiar en ti tanto como en mí? Momo, el capitán Aizen lo sabe. Pero, ¿por qué, entonces? ¿Por qué ponerte en tal posición, cuando ya tienes que trabajar tan duro para mantener la consideración de tu hermano? Habría sido más fácil para mí. Y yo soy el segundo asiento, mientras que tú eres el cuarto, ¿no debería eso significar que debería ser yo quien tome las tareas más riesgosas? Rukia acarició la mano de Momo para ayudar a su amiga a calmarse, incluso mientras decía, es por eso que enviarte sería demasiado arriesgado.
Personas de todos los niveles de la división acuden a ti en busca de ayuda o dirección. Soy el probador de campo, mis ausencias sería mucho más fácil de explicar. Es por eso que el capitán Aizen me eligió para esta tarea, no porque dudara de ti, Momo. Su amiga dejó escapar un largo suspiro y Rukia pudo sentir que su alma se calmaba, una prueba de que había logrado calmarla, cuando finalmente dijo: yo sé que tienes razón, Rukia, pero aún así, me siento culpable de que estés sufriendo por mi culpa. Tal vez si yo hubiera tenido un perfil menos alto, podría haberme enviado, y tú hubiera estado bien. Rukia no le dijo a su amiga que nunca había una posibilidad de que ella pudiera haber sido elegida. No era tanto que Momo fuera un engranaje mucho más importante para hacer que la máquina de la 12ª división funcionara correctamente que Rukia, aunque eso era parte de ello. Era que enviar a Momo, casi con certeza, habría alertado al espía sobre los planes del capitán Aizen. Por supuesto, tanto el capitán como la misma Rukia sabían que Momo no podía ser el espía. Ninguno del grupo de amigos de Rukia podría serlo, ya que los 5, Rukia, Momo, Renji, Izuru y Toshiro, ni siquiera habían nacido hace un siglo, cuando todo el evento con los Visored había tenido lugar. El gran problema era que 2 de ellos eran miembros de la 3ª división, y en particular el mejor amigo de Momo, Toshiro Itsugaya, era el lugarteniente de Jin Ichimaru. El hecho de que Rukia fuera inalcanzable durante un tiempo no era tan inusual y habría pasado sin comentarios, pero si Momo hubiera sido el que se hubiera ido, es casi seguro que Toshiro habría aparecido en la sede del equipo de investigación para preguntar por ella, y dado cuánto Toshiro Ginebra de confianza, la posibilidad de que le llevara el asunto al hombre y así alertar a sus enemigos de lo que estaba pasando habría sido demasiado alta. Cuando el capitán Aizen se lo explicó, Rukia pudo ver que en verdad tenía razón y porque ella era realmente la mejor opción para el trabajo. Aún así, contarle todo esto a Momo arruinaría todo el punto, así que Rukia optó por redirigir la discusión. Además, ella también estaba genuinamente curiosa al respecto, lo que ayudó. Entonces, ¿has logrado mantener tu lugar sobre Nemu mientras yo estaba fuera? Dudo que el teniente Kurotsuchi estuviera contento con eso. Cuando me fui, esperaba que tu proyecto cooperativo demostrara que ella era la mejor científica. Kurotsuchi Nemu era el tercer asiento de su división y la hija de Mayuri, y todos sabían que había sido objeto de un experimento destinado a aumentar exponencialmente las capacidades físicas del receptor, especialmente la inteligencia. Por lo que entendió Rukia, que no era mucho, dado que el proyecto aún era de alto secreto y estaba más allá de su nivel de autorización, solo había sido autorizado porque la niña tenía una condición que la habría visto morir de otra manera, pero independientemente, era claro que el proyecto había funcionado hasta cierto punto. Si bien no era tan joven como Toshiro, que era mucho más joven que el resto del grupo de Rukia, Nemu era, sin embargo, más joven que Nemu y Rukia y, sin embargo, ya eran iguales. Muchos hablaban de ella como un prodigio y decían que era distante e inaccesible debido a eso, pero Rukia. Sí, se quejó Mayuri, pero el capitán Aizen dijo que mi contribución al último proyecto fue mayor que la de Nemu, así que mantendré mi rango. Luego frunció el ceño un poco y agregó: por ahora, al menos. Rukia se sorprendió por ese comentario. Momo no dudaba tanto de sí misma. Solía considerar a Nemu como una especie de rival y disfrutaba de la competencia con ella, diciendo que la impulsaba a hacer nuevos progresos. Generalmente, después de una de sus victorias sobre la otra chica, tendía a ser orgullosa, no contemplativa. ¿Por qué dices eso? Su amiga dejó escapar un largo suspiro y luego explicó, a medio camino entre honestamente triste y genuinamente asombrada. Es mucho más nítido, y no sé si puedo seguir el ritmo. Ella sigue presentando nuevos campos de experimentación para explorar todo el tiempo, y tengo problemas para encontrar nuevos procedimientos para abordar lo que ya existe. Rukia sabía que simplemente decirle a Momo que estaba siendo demasiado dura consigo misma no ayudaría, así que le dijo en un tono esperanzado: bueno, espera a que me vaya de aquí y te ayudaré a encontrar algo nuevo para seguir mejorando. Apuesto a que hay muchas posibilidades en el campo de la integración de Kido con las herramientas tradicionales de Reishi que ni Nemu ni ningún otro miembro de la división ha explorado antes. Entonces te sentirás como un pionero nuevamente. La expresión de Momo cambió a una sonrisa cuando respondió, divertida. Nadie ha explorado eso porque nadie en nuestra división es tan bueno con Kido como tú. Realmente perteneces al cuerpo de Kido, no al equipo de investigación, ¿lo sabes, bien? Rukia robó la galleta que Momo estaba alcanzando y dijo: ¿estás diciendo que no soy apto para ser científico? Te haré saber que he contribuido con muchos proyectos tecnológicos nuevos a la división.
Momo se rió, después de todo, habían trabajado juntos en cerca de 2/3 de esos proyectos, especialmente cuando Rukia aún era nueva en el equipo de investigación y necesitaba aprender las cuerdas y los procedimientos, y levantó las manos en señal de rendición. Está bien, lo siento por eso. Reconozco que no conozco a nadie, aparte del Capitán Aizen, que pueda seguirte el ritmo cuando empieces a adentrarte en las complejidades más profundas de Kido. Ni siquiera Mayuri, creo. De hecho, creo que incluso a veces está celoso de ti por eso, ¿sabes? Rukia se encogió de hombros. La antipatía de Mayuri por ella no era nada nuevo, y algo que ella correspondía profundamente. Todavía estaba bastante segura de que él era el espía de Jin en la 12ª división, y no podía esperar a que terminara toda esta farsa de proceso para poder comenzar a investigar el asunto seriamente ahora que estaba de vuelta en la sociedad de almas. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea repentina. Agarró 3 o 4 galletas mientras preguntaba, su tono tan casual como pudo. Entonces, el capitán realmente no te dijo nada sobre la misión en la que estaba, ¿verdad? Momo negó con la cabeza. En realidad, no, dijo que no podía revelar nada antes del proceso, algo sobre la seguridad de la información. Rukia asintió, incluso mientras comenzaba a romper las galletas en sus manos en pequeños pedazos, antes de dejar caer las migas en el camino, los ojos de Momo se agrandaron cuando Rukia dijo, manteniendo su tono indiferente. Eso tiene sentido. En serio, no hay mucha gente a la que el Capitán Aizen pueda confiarle eso. Ya veo. Así que entiendes la necesidad de discreción, espero. Naturalmente. Me alegro. Realmente, es solo prudente. Supongo que tienes razón. Aún así, hay algo que quiero dejar en claro. ¿Qué? Que confío en ti, Momo. Y estoy seguro de que el Capitán Aizen también lo hace. Gracias, Rukia. Como lo había hecho después de cada oración, Rukia esperó hasta que Momo asintió y confirmó que había leído el mensaje que había escrito con las migas de galleta antes de ir por ellas, excepto que esta vez, en lugar de reorganizarlas en nuevas palabras para que Momo las leyera mientras hablaba. Ella los recogió y se los comió todos. Incluso así, seguían siendo buenos. Intercambió una mirada con Momo para asegurarse de que estaban en la misma página, antes de finalmente calmarse mientras se movía para entablar una conversación ligera y finalmente aprovechar esta oportunidad para relajarse que se le había dado. Entonces, ¿cómo están todos? Estoy un poco sorprendido de que Renji aún no haya aparecido para gritarles a los guardias para que pueda ser una molestia, para ser honesto. Oh, eso sería porque tu hermano lo ha puesto en servicio de castigo en el reino mortal. No sé cuánto tiempo pasará antes de que pueda regresar. ¿En serio? ¿Qué hizo esta vez? Rukia se perdió en una pequeña charla con Momo por lo que probablemente fue menos de una hora, pero se sintió como mucho más. Cuando su amiga se fue, el espíritu de Rukia había sido levantado por la visita. Sin mencionar que Momo, sin saber aún por qué, comenzaría a preparar a sus amigos Shinigami para la investigación que Rukia quería llevar a cabo para finalmente descubrir qué estaba pasando y demostrarles a sus otros amigos más nuevos que todo el trabajo que habían hecho había estado a favor de lo correcto. Se lo debía a todos ellos, y también a sí misma, descubrir la verdad.
Ichigo frunció el ceño después de devolverle 2 de las espadas a Urahara, mientras se guardaba una espada que tenía una tsuba rectangular de color bronce con un patrón de llamas estilizadas a los lados, una envoltura roja alrededor del mango y 2 borlas de color azul claro unidas al pomo. El metal de la hoja parecía brillar plateado en la oscuridad, que era diferente tanto del negro de su ahora roto a usual como del blanco de un Sode no Shirayuki liberado de una manera que Ichigo no pudo evitar encontrar tranquilizadora. Urahara observó la espada con curiosidad mientras tomaba las otras 2 y preguntó, sonando curioso, ¿por qué esa? Ichigo trató de encontrar una manera de explicarlo y finalmente se decidió por la explicación más simple que pudo dar. Es solo con el que tengo la mejor oportunidad de conectarme. De los 3, es el que tiene la personalidad menos probable que me rechace. ¿En serio? ¿Cómo puedes saberlo? Tenía la impresión de que estas espadas estaban tratando de ocultar su estado emocional. Lo eran, Ichigo podía decir eso. Y cuando trató de conectarse, todo lo que sintió fue una poderosa vorágine de repulsión alejándolo, independientemente de la espada que hubiera intentado. Sin embargo, cuando trató de ver si usar el Reiatsu que se filtraba de los puntos donde su alma aún estaba terminando de sanar por haber sido cosida causaría alguna reacción diferente, funcionó mejor de lo que esperaba. Le tomó un momento a Ichigo darse cuenta de que, dado que su eco interior había estado ayudando a mantener unida su alma, el Reiatsu en esos puntos estaba muy contaminado, y al entrar en contacto con este Reiatsu que era más hueco, cada uno de ellos los Zanpakuto, como armas creadas para destruir huecos, habían mostrado una reacción casi instintiva que había sido bastante reveladora. En un caso fue odio, en otro lástima. No era mucho para continuar, pero Ichigo sintió que era su mejor apuesta para hacer que esto funcionara. Explicarle todo eso a Urahara, sin embargo, haría que pareciera que estaba teniendo una corazonada, lo cual, en cierto sentido, lo era, pero eso no le parecía muy científico. Entonces dijo, encogiéndose de hombros. Reaccionaron de diferentes maneras a mi escaneo, eso es todo. Creo que estoy listo para probar esto, así que... Espera. ¿Puedo tomar uno para mí entonces? Urahara e Ichigo se giraron hacia Orihime, el primero levantó una ceja y dijo perplejo. ¿Tienes alguna idea de cómo conectarte con un Zanpakuto más rápido de lo habitual? Cuando Orihime negó con la cabeza, la confusión de Urahara creció. Entonces, ¿por qué quieres uno? Porque necesitan un amigo. Ya lo dije antes, ¿no? ¿A quién le importa cuánto tiempo tome, si al final al menos serán felices por un rato? Urahara no parecía tener una respuesta para eso, así que se encogió de hombros y le ofreció las espadas a Orihime. Antes de que su amigo pudiera elegir, le señaló la espada con una tsuba dorada en forma de flor y un mango envuelto en azul, la que había sentido lástima por su Reiatsu infectado, diciendo, creo que te llevarás mejor con esto uno. La sonrisa de Orihime era enorme cuando tomó la espada, abrazándola, lo que provocó que Ichigo sacudiera la cabeza divertido antes de ofrecerle el brazo a Urahara, quien asintió antes de desenvainar su propia espada, Sakanade. Mientras la energía púrpura cargaba alrededor de la hoja delgada, advirtió a Ichigo, como siempre lo hacía. Esto hará que cada hora que pases debajo de él sea tan larga como un día para ti. Recuerda, incluso si mientras está fuera de tu cuerpo tu alma durará mucho más, aún requiere sustento, por lo que deberás tomar descansos después de cada 2 días de tiempo subjetivo. ¿Está claro? Después de la segunda vez que entrenó con Urahara, Ichigo le preguntó si podía evitar repetir la advertencia cada vez, a lo que el hombre respondió con una sonrisa, que era importante asegurarse de tener la debida precaución al realizar experimentos. Personalmente, Ichigo solo pensó que lo hizo para molestar, pero como discutir sobre el asunto no tendría sentido, simplemente asintió y con un movimiento de la espada de Urahara, una bufanda de energía púrpura brillante se envolvió alrededor del brazo de Ichigo, causando que sus percepciones cambiaran. Desacelerar. Entonces cerró los ojos y luego se concentró en lo que iba a ser la parte difícil, mientras se concentraba en el poder de su vacío interior. En el momento en que lo hizo, la risa de la criatura resonó en sus pensamientos, burlona. Así que, una vez más, vienes a mí por el poder de lograr aquello de lo que no eres capaz por tu cuenta. ¿Por qué debería ayudarte? Después de todo, ¿no es tu plan usar el espíritu dentro de esta espada para controlarme mejor? Por supuesto, el Olyo estaba en lo correcto. Sin embargo, Ichigo pensó que tenía algo que podría funcionar, si entendía a la criatura correctamente.
así que ignoró el tono burlón por completo, dejando que en su lugar brillara una sensación de decepción. Entonces, ¿estás diciendo que serías más poderoso por tu cuenta, que si trabajaras conmigo como cuando tuviéramos una Zanpakuto para ayudar también? No tengo necesidad de un poder que no sea del todo mío. Yo no sería más poderoso, tú lo serías. Pensé que dijiste que estabas planeando convertir mi poder en el tuyo. ¿Por qué importaría eso? Ya soy más que lo suficientemente poderoso. ¿Lo estás? Y aquí estaba yo, pensando que tal vez quieras vengarte del tipo que nos golpeó. Ichigo podía sentir las emociones del hueco aquietarse y calmarse, la sorpresa superó todo lo demás que la criatura estaba sintiendo por un tiempo. Eventualmente, cierta ansiedad llenó a la criatura, pero también hubo una gran cantidad de incredulidad allí. ¿Me dejarías matar al hermano de tu amigo? ¿Crees que soy un idiota, para creer eso? Probablemente no matar, pero ¿por qué pensarías que me opondría a darle una buena paliza al hombre? Pero viste cómo nos manejó la última vez, no podemos vencerlo como estamos ahora. Usó un ataque sorpresa. Si estuviéramos preparados, no habría sido tan fácil. El otro capitán al que nos enfrentamos nos venció a ambos con bastante facilidad, y el hermano de Rukia me pareció más fuerte. El hueco no respondió de inmediato a eso, con sus emociones alborotadas, pero Ichigo se limitó a esperar y, pronto, una cierta presunción se apoderó de todo. Muy bien, entonces, esto podría valer la pena intentarlo. Solo préstame tu poder y déjame el resto a mí. Funcionará. Sintió que el hueco renunciaba a una gran cantidad de su propio Reiatsu, y tan pronto como lo hizo, Ichigo se concentró, ya que esto no era algo que hubiera probado antes. Envió el Reiatsu en el pulso sensorial que usó Fullbringer, excepto que usó Akuda para cargarlo con un sentimiento de necesidad, lo que haría que penetrara más fácilmente el escudo de emociones que rodeaba a la Zanpakuto, con la esperanza de aumentar la curiosidad de la espada al ver el poder de un Yo utilizado para alimentar una habilidad típica de Shinigami. Y de hecho, después de unos momentos, el espíritu de la espada reaccionó, inicialmente tratando de alejar el pulso de Ichigo. Sin embargo, Ichigo no dejó que eso lo detuviera, recurriendo a la enorme cantidad de Reiatsu de su eco interior para omitir más y más pulsos. Incluso se aseguró de dispararlos a intervalos regulares, con la esperanza de que esto hiciera que la espada tuviera aún más curiosidad por lo que estaba pasando. El objetivo de Ichigo era hacer que la Zanpakuto fuera más receptiva y abrir el escudo emocional en el que estaba envuelta para permitir que Ichigo estableciera una conexión, por lo que se sorprendió cuando, en cambio, el espíritu dentro del alma se acercó, aparentemente tratando de llegar a Ichigo. Su propio. Después del momento inicial de sorpresa, Ichigo se aseguró de bajar sus propias defensas, pero las emociones de la espada no parecían poder alcanzarlo. Se sintió perplejo por un momento, pero luego recordó cómo había usado el Ausual para atraer a Sode no Shirayuki y trató de replicar el mismo sentimiento. Sin la guía de la herramienta, no fue tan fácil, pero después de algunos intentos fallidos, Ichigo logró replicar la sensación, sintiendo que lo estaba haciendo de la manera correcta. Mientras se aferraba a las emociones ofrecidas con las suyas, Ichigo se dio cuenta de que no sería capaz de hacer esto si la espada no ofreciera la conexión en sí. No solo no era una conexión estable como la que había tenido con Sode no Shirayuki, sino que también estaba seguro de que ni siquiera podía empujar o atraer emociones a lo largo de ella. Aún así, le permitiría hablar directamente con el espíritu de la Zanpakuto, y eso era lo que necesitaba en este momento. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta dentro de su mente, aunque notó que el entorno era ligeramente diferente. Todavía estaba en los tejados de uno de los muchos rascacielos que componían una ciudad, pero en lugar de granizo y nieve, solo lluvia caía del cielo. Se preguntó si la aparición anterior había sido influenciada por la presencia de Sode no Shirayuki, pero antes de que pudiera pensar más en ello, se centró en la nueva y poderosa presencia que atraía toda su atención. Lo primero que notó Ichigo sobre el espíritu de Zanpakuto fue que se veía irregular. Tenía largos cabellos negros que ondeaban al viento, vestía una capa negra larga y hecha jirones y, a pesar de ser un hombre mucho más alto que Ichigo, posiblemente tan grande como Chad, parecía que estaba empapado y encorvado sobre sí mismo sin ser realmente tan grande. Como si llevara un peso increíblemente pesado sobre su hombro. También estaba parado en equilibrio sobre la punta de un asta de bandera que Ichigo estaba bastante seguro de que no había estado allí la última vez que había estado en su mundo interior, pero dado que el granizo que había sido reemplazado por lluvia hacía que el lugar se viera diferente, él no podía jurarlo. Aún así, fue una introducción impresionante. Ichigo concentró su emoción y enderezó su postura, luego fue a presentarse. Soy...
Un niño, arrogante y seguro de que sabe más que sus mayores. Eso dejó a Ichigo con el ceño fruncido, y respondió, molesto. Nadie te obligó a hablar conmigo. Solo estaba tratando de ser cortés. Solo estabas tratando de obtener algo que no has ganado, eso es lo que pienso. No tengo ningún interés en tu nombre, y ciertamente no daría el mío a cambio. Ichigo se calmó y luego asintió. Después de todo, el nombre de una Zanpakuto era clave para invocar sus poderes. Luego dijo, tratando de controlar su molestia por la forma en que se había dirigido a él. Eso es justo, pero aún así, hay una razón por la que decidiste hablar conmigo. Estabas siendo molesto, como suelen ser los niños que lloriquean. Solo quería hacerte callar. Eso dejó perplejo a Ichigo. Sabía que el espíritu de la espada solo le estaba hablando por pura curiosidad, por lo que tenía que haber algunas preguntas que quería hacerle. Tal hostilidad realmente no tenía sentido en ese contexto, no a menos que, Ichigo se dio cuenta, la Zanpakuto también quisiera ponerlo a prueba. Él podría ser curioso, pero claramente no tan curioso como para rebajarse a hacer preguntas a alguien a quien no respetaba. Orgulloso entonces, lo suficiente como para ponerlo por encima de sus intereses personales. Ichigo podría simpatizar con eso. Solo necesitaba que el espíritu hiciera lo mismo por él, y en lo que a Ichigo se refería, la única forma de ganarse el respeto era demostrar que lo merecía. No sabía qué actitud tomaría el anciano, pero en ese momento, tampoco le importó. Si no podía lograr que el espíritu lo respetara por lo que realmente era, no tenía sentido hacer otra cosa, ya que nunca podrían trabajar juntos de verdad. Así que simplemente dijo lo que tenía en mente, dejando que su emoción se mostrara mientras hablaba. Estaba pidiendo ayuda. Tal vez eso te sonó como llorar, pero para mí, eso es solo reconocer la falta de uno y buscar superarla. No puedo hacerlo solo, pero pensé que podrías estar interesado en ayudar a mí. Eso hizo que el hombre levantara una ceja sorprendido por la franqueza de Ichigo. ¿Y no sientes vergüenza en pedir ayuda? Por tanta debilidad. Si uno no reconoce sus propias debilidades, ¿cómo puede superarlas? La única forma de ganar fuerza es reconocer que la necesita en primer lugar. Es así. Y, sin embargo, creo que ya tienes a alguien que te ayude con eso, ¿no? El hombre señaló con un dedo un punto en el techo en el que Ichigo estaba parado, el cual, Ichigo se dio cuenta, también era nuevo. En lugar de una trampilla, se había formado una pequeña cabaña en la azotea, con una puerta de acero negro en ella, cerrada, pero ya sin llave. Antes de que Ichigo pudiera siquiera responder, la puerta se abrió de golpe desde el interior, y desde lo que parecía un conjunto de escaleras que bajaban hacia la oscuridad, apareció la figura familiar de una enorme criatura con una máscara blanca con rayas rojas, cuernos curvos y un brillo dorado. Ojos emergieron de él, una risa retumbante salió de su garganta. Oh, ciertamente lo ayudaré. Bueno, lo ayudé a atraerte aquí, después de todo. ¿Has venido a convertirte en mi próxima comida? Confieso que nunca he comido un espíritu de Zanpakuto, pero no te preocupes, siempre estoy abierto a probar nuevos alimentos, mantiene el más allá entretenido. El hombre se burló, sus ojos se centraron en el hueco, manteniendo cada movimiento bajo cuidadosa vigilancia, incluso cuando sus siguientes palabras fueron dirigidas a Ichigo. Es así. Me has traído aquí para que esta criatura coma, para que puedas usar mi poder a través de tu control sobre él. Ichigo negó con la cabeza y respondió, no. Puede que me preste su poder de vez en cuando, pero no es mi aliado. Solo lo hace porque planea apoderarse de mi cuerpo algún día. No planeo dejar que lo haga. Todo lo que necesito es tu ayuda. Así que él será una amenaza entonces. Te ayudo, o lanzas a este monstruo sobre mí. ¿Ese es tu plan, chico? Ichigo negó con la cabeza. Si necesito extorsionarte, entonces no sería una verdadera ayuda. Sé la diferencia entre un Zanpakuto que te da su poder voluntariamente y uno que se ve obligado a hacerlo, y no tengo ningún uso para este último. Si me ayudas por tu propia voluntad, te lo agradecería, pero si solo lo haces por una amenaza, entonces deberías irte. El espíritu Zanpakuto volvió sus ojos hacia Ichigo ante su declaración, y lo mismo hizo su eco interior, aunque, mientras el primero parecía sorprendido y, una vez más, curioso, el segundo parecía molesto, la rabia en sus ojos brillantes más fuerte y poderosa que antes. Dijiste que necesitábamos el poder de una Zanpakuto para enfrentarnos a ese bastardo, y ahora te rindes tan fácilmente. Fuerza de voluntad para corregir un error que has recibido, podría decidir tomar el control en el acto. Ichigo no dejó que la furia del hueco lo asustara, sino que enfocó su Reiatsu a su alrededor.
No tenía una espada adecuada, pero tenía los restos de la usual a su lado, o una representación espiritual de él, por lo menos, así que sacó la espada negra rota y usó Akuga para envolverla alrededor de la hoja, concentrando todo su desdén por el hueco para darle lo poco que tenía de él una ventaja adecuada. Sabía que no sería comparable a una espada de verdad, por supuesto, pero era mejor que nada, e incluso rota, seguía siendo la misma arma con la que había pasado por tantas dificultades, confiaba en que duraría lo suficiente. Dejarlo mantener su vacío interior bajo control hasta que pudiera volver a ponerlo en su armario. Sin embargo, antes de que pudiera tener lugar cualquier batalla, el espíritu Zanpakuto habló una vez más, distrayéndolos a ambos. Esa es una técnica interesante que estás usando. No creo haber visto nunca a un Shinigami usar Akuga para reforzar su espada antes, pero nunca había visto a un Shinigami empuñando una espada rota, o albergando un hueco en su interior. Su alma, o incluso tratando de obtener el servicio de un Zanpakuto que se había despertado para otra persona, en lugar de levantar una espada propia. ¿Qué tipo de niño extraño eres, en verdad? Y ahí estaba la curiosidad. Era más fuerte de lo que había sido cuando el espíritu apareció por primera vez. Si bien hubiera sido bueno concentrarse en eso, Ichigo sabía que era mejor quitar los ojos de su eco interior, que aún parecía listo para atacar incluso si aún no lo había hecho, pero respondió, dejando que una sonrisa irónica se formara en sus labios. En sus circunstancias. El menos afortunado del mundo, muy probablemente. Me topé con este hueco y el Shinigami que lo perseguía, quien casualmente tenía una herramienta que podía pasarme el poder de su espada. Solo que, en lugar de funcionar correctamente, la espada también clavó a este tipo dentro de mí. Luego perdí la espada, pero el tipo todavía está allí, y más molesto que nunca. Por eso necesito ayuda, para mantenerlo bajo control. Esas son, algunas circunstancias notablemente extrañas. Mientras que el Zanpakuto todavía estaba dejando escapar principalmente una sensación de molestia brusca hacia Ichigo, podía sentir el más mínimo asombro en su voz, como si incluso el espíritu de la espada no pudiera creer una historia tan improbable. Ichigo trató de pensar en una manera de comunicar que él compartía la misma perplejidad con el asunto, pero luego se distrajo cuando la agresión de su eco interior se desvaneció repentinamente, mientras soltaba otra risa larga y retumbante que tenía más que un matiz de crueldad. ¿Es eso realmente lo que crees que pasó? Ichigo frunció el ceño, molesto y confundido por el comentario. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no fue una coincidencia que me persiguieran a este pueblo en particular, ni fue una casualidad que fuera tu pequeño amigo Shinigami detrás de mí. Que fueras tú en particular el que tropezara con nosotros fue la única casualidad en lo que sucedió. Eso, y tal vez los detalles precisos de los poderes a los que terminaste teniendo acceso como resultado. Todo lo demás al respecto fue planeado, y no se equivoquen. Fue solo su mala suerte ser el que quedó atrapado en él, pero si no fuera usted, alguien ciertamente lo habría hecho. Las palabras del hueco dejaron a Ichigo perplejo por un momento, y cuando se recuperó lo suficiente como para tener algo que responder, el monstruo ya se dirigía de regreso a su escondite. Aún así, Ichigo gritó, furioso. ¿Cuál es el significado de esto? Si sabes algo, entonces dímelo. No me parece. Ya te lo dije, ¿no? Solo me separaré de lo que sé si es necesario, o si me haces un trato con el que estoy feliz. Y no estoy realmente de humor para tratos en este momento, pero si quieres hacerme cambiar de opinión, siéntete libre de venir a mi dominio. Tal vez te diga a lo que sé si me derrotas. Suponiendo que puedas, eso es. El hueco terminó de desaparecer en la oscuridad mientras dejaba escapar su comentario de despedida. Ichigo sabía que el hueco interior realmente solo lo estaba incitando, que perder una pelea con la criatura dentro de su mente bien podría conducirlo al monstruo tomando el control total de su cuerpo, pero aún así, casi quería perseguirlo, incluso dando un paso adelante. Sin embargo, antes de que pudiera dar más, sintió una mano en su hombro, deteniéndolo. Ichigo se giró para mirar al anciano que ahora se elevaba sobre él, y después de respirar hondo y sacudir la cabeza, logró controlar su molestia, antes de asentir gracias al espíritu Zanpakuto. Lo siento por eso, dejé que mis emociones sacaran lo mejor de mí. Lo hiciste, pero puedo entender la sensación de estar atrapado por fuerzas que no puedes controlar ni comprender. Puede llevar a uno a tomar decisiones impulsivas, que rara vez son las correctas. Ichigo se sorprendió por las palabras. Podía sentir que había algún tipo de historia para el espíritu de Zanpakuto allí, algo que, si preguntaba, podría ayudarlo a obtener la ayuda de Zanpakuto. Y con la forma en que el anciano se estaba abriendo, podría ser la mejor oportunidad que podría tener para hacerlo.
Pero en ese momento, inmediatamente después de que lo que básicamente era un extraño había tratado de consolarlo y evitar que hiciera algo estúpido de lo que se arrepentiría, no quería hacerlo. Se sentía mal, como una especie de traición, de alguna manera. Entonces, en cambio, se centró en hacer otra cosa con la que, se dio cuenta, quizás debería haber abierto toda esta conversación. Tienes mis disculpas, por traerte aquí. Es solo que necesito a alguien que me ayude a controlar a esa criatura, y pensé que estarías interesado en ayudar. Por eso te molesté con tanta insistencia. Entiendo que fue egoísta de mi parte, pero realmente no tengo idea de qué más podría hacer. El espíritu Zanpakuto lo observó en silencio durante un largo momento, luego hizo un gesto con la cabeza hacia la usual roto que aún estaba en la mano de Ichigo. ¿Son los restos de tu Zanpakuto? Ichigo miró hacia abajo a la hoja, una cierta tristeza se apoderó de él al recordar todo lo que representaba, y asintió. En cierto sentido, sí. La Zanpakuto nunca fue realmente mía, pero sí, el espíritu se alojó aquí mientras trabajábamos juntos. Y por lo que entiendo, un oponente al que no pudiste vencer, ni siquiera con la ayuda de Loyou, es el que lo rompió. ¿Es eso correcto? Ichigo asintió, incluso mientras la envainaba, y el espíritu Zanpakuto continuó. La espada no te ofreció la oportunidad de fusionarte con ella para lograr el Bankai, para que pudieras ganar. Ichigo sintió la importancia de la pregunta. Esto, se dio cuenta, era donde podía encontrar un terreno común con el espíritu Zanpakuto, algo que podría persuadirlo para que lo ayudara. Pero no podía mentir, no en algo tan importante, así que negó con la cabeza. Pero él elaboró, en un tono triste. Ese terminó demasiado rápido. Pero, me lo ofreció, solo unos días antes, en circunstancias similares. Sin embargo, me negué porque sabía que no funcionaría, que nuestro vínculo no era lo suficientemente fuerte para que funcione. El anciano pareció considerar eso por otro largo momento, y luego dijo, ¿podrías haber muerto por rechazar el Bankai? Claramente no lo hiciste, pero ¿podrías haberlo hecho? Ichigo no pudo evitar soltar una carcajada sin sentido del humor ante la pregunta. Ciertamente lo habría hecho, si no fuera porque mi amigo me salvó y permitió que alguien más me salvara en el último momento. No había forma de que hubiera ganado esa pelea en ese entonces. Así que, hubieras muerto antes que forzar a un Bankai a salir de tu espada, y ahora, preferirías arriesgarte a ser devorado por esa criatura antes que forzarme a ayudarte. ¿Por qué, chico? ¿Es tu culpa? ¿Quieres morir? ¿Eres suicida? Ichigo no pudo comprender la pregunta, formulada en un tono tan impasible e indiferente, pero después de un momento, pudo sentir la molestia floreciendo en su pecho ante la idea, y respondió, casi gruñendo. ¿Por qué querría morir? Tengo una familia que proteger, amigos que se preocupan por mí y personas que necesitan mi ayuda. Tengo una vida mejor que muchos, y aunque no la tuviera, siempre podría mejorar, no voy a tirar la toalla cuando las cosas se pongan difíciles. Sabía que probablemente estaba perdiendo la oportunidad de que el espíritu de Zanpakuto trabajara con él con una reacción como esta a su acusación, pero en realidad no le importaba en el calor del momento. Si alguien no podía entender un concepto tan simple como estar dispuesto a morir para proteger el libre albedrío de alguien, no estaba seguro de querer trabajar con ellos. De hecho, estaba a punto de expresar ese sentimiento en voz alta, cuando el anciano, desde la primera vez que Ichigo lo conoció, sonrió. No había humor en ella, de hecho, era una de las sonrisas más tristes que Ichigo había visto en su vida, y estaba allí y desapareció en un momento, pero dejó a Ichigo confundido sobre lo que estaba pasando el tiempo suficiente para que el espíritu volviera a hablar. Está bien. Te daré la oportunidad de probarte a ti mismo. Una oportunidad. ¿Qué quieres decir? No dejaré que se forme una verdadera conexión entre nosotros. No confío tanto en ti. Sin embargo, te dejaré tener algo de mi poder, y veré qué uso haces de él. Y tal vez, si me gusta la forma en que lo haces. Úsalo, podría darte más eventualmente. Tus palabras te ganaron al menos eso. En cuanto a si probarás ser digno o no, eso estará solo en tus propias manos. El espíritu desapareció, pero Ichigo pudo sentir una extraña sensación de que algo había quedado atrás. Cuando se concentró en ella, se dio cuenta de que, si bien aún no tenía conexión con la Zanpakuto, la espada estaba dejando algunos rastros de conexión emocional, lo suficiente como para que, si ejerciera su poder como lo había hecho, copiando la conexión usual, podría reformar la conexión vacilante de antes. No sería capaz de obtener poder de la espada a través de una conexión como esa, y solo podría enviarle su propio poder si la espada lo permitiera. No podría compartir el control de su cuerpo con él, o tenerlo.
dirigir sus acciones, y la espada podría cortar la conexión en cualquier momento desde su costado, incluso en medio de la batalla, sin previo aviso ni forma de que Ichigo siguiera adelante. Era estúpidamente peligroso. Por pequeña que fuera, la conexión se sentía verdadera, de alguna manera, de una manera que la de Sode no Shirayuki nunca tuvo. Realmente se sintió como un buen comienzo, como para demostrar que estaba dando el primer paso en el camino correcto.